Muy buenas tardes, bienvenidos a Miradas Viajeras Magazine, una semana más, bienvenidos a nuestro camino, bienvenidos a este itinerario que comenzamos en esta maravillosa tarde de viernes. ¿Sabéis una cosa? Ha sido una semana intensa, ha sido una semana cuando menos interesante, una semana en la que parece que a todos los ministros y voceros del presidente del gobierno se les ha dado un papelito donde la frase es siempre la misma. Señor Feijóo, respete la Constitución. Claro, mientras nosotros nos dedicamos a pactar con los independentistas y fundamentalmente a intentar traernos a Puigdemont a España, a rebajar las penas del delito de sedición. Señor Feijóo, respete la Constitución. Eso sí, mientras nosotros nos dedicamos a pactar con Bildu, ni más ni menos. Que, por cierto, ayer en el Congreso el presidente del gobierno les señalaba, les recordaba que ellos también son de izquierdas y que sus pensamientos van muy alineados con el gobierno. No nos vayamos a pisar la manguera ahora entre bomberos, que vienen unas elecciones y tenemos que ayudarnos. Respete la Constitución, señor Feijóo, eso sí, mientras salen las cifras del paro y seguimos tergiversando las informaciones al respecto de la tasa de empleo. Fíjate, cuando termine este año habremos perdido 400.000 puestos de trabajo, 400.000 contratos indefinidos. Eso lo pone en la letra pequeña de las estadísticas, en la letra pequeña de los datos, que claro, no es conveniente leer, ni tampoco es conveniente publicar, y mucho menos referirse a ella en todas las comparecencias de nuestra ministra, en la que siempre tiene un alarde de las cifras de empleo. Claro, tampoco dice que en estos momentos tenemos una tasa de paro del 13%, algo más del 13%, lo que significa que somos el país de toda Europa, ojo, y del mundo civilizado, que mayor tasa de desempleo tiene. Y así van pasando los días con la crisis energética, con la subida de precios, con la guerra que nunca acaba del genocida que está invadiendo Ucrania y que ha encontrado la horma de sus zapatos, y con las nuevas variables en las que algunas potencias como China quieren entrar en juego. Ya no es una cuestión de Rusia y Estados Unidos, ahora también entra China como una tercera variable en la que poner un poquito de picante en toda esta situación que al final el resto de los mortales seguimos viviendo y que todos los dirigentes siguen viendo desde su sillón. Pero no me quería referir a esto, me quería referir a precisamente esos datos que salieron ayer en la encuesta de la población activa, en la encuesta de nuestro empleo en España. Como te decía antes, 400.000 puestos de trabajo indefinidos se van a perder. Y sin embargo, fíjate el dato, en el sector del turismo seguimos con cientos de miles de puestos de trabajo sin cubrir. Sí, sin cubrir. No te hablo de crear, te hablo de cubrir. Es decir, que hay muchas vacantes que en estos momentos siguen sin tener gente cualificada que atienda a esa responsabilidad. Podemos hablar de muchísimas cosas, podemos hablar de la crisis, podemos hablar de los horarios, podemos hablar de ese sentimiento de orgullo de pertenencia al sector turístico que vengo reclamando desde hace tantos años y en el que sigo poniendo el énfasis, ese sentimiento de orgullo que deberíamos tener todos los agentes que pertenecemos a este sector de una forma u otra, medios de comunicación, hosteleros, hoteleros, agentes de viaje, por supuesto, guías turísticos, gente de los cruceros, de las líneas aéreas, sentimiento de orgullo de pertenencia a este sector, el sector más importante de la economía en España, que representa el 14% del PIB directo y más de un 19% del PIB indirecto, el gran motor de la economía de un país que es ejemplo a nivel mundial, que exporta conocimiento y que sigue tratando de estar a la vanguardia, segundo país del mundo, tan solo por detrás de Francia, en la recepción de visitantes. En el 2025 probablemente nos aupemos al primer puesto a nivel mundial. Detrás ya quedará Francia, China o Estados Unidos. Pero es que además, como te vengo contando, en el 2030, 9 de cada 10 empleos que se generen en este país de alguna manera estarán vinculados al sector turístico. Por lo tanto, seguimos en una semana en donde las noticias no son nada halagüeñas y sobre todo seguimos en una semana donde el turismo sigue sin aparecer
en ningún debate, en ninguna mesa de decisión y, por supuesto, en ninguna toma de decisión concreta por parte de este gobierno. Sabéis que me gusta criticar para construir siempre, e igual que digo que este gobierno lo está haciendo mal, realmente mal, porque el turismo sigue sin ser una de sus grandes prioridades. Y hago un pequeño paréntesis donde meto a nuestra ministra Reyes Maroto, que se lo está currando, que es una gran profesional, que está absolutamente volcada con el sector, pero que desgraciadamente no puede hacer más o no la dejan más hacer más de lo que hace. Y cierro paréntesis, como te decía, en los anteriores gobiernos de la democracia tampoco se ha avanzado. Creo que ya es hora, con estas cifras, con esta situación y sobre todo con lo que se nos viene encima, que nos lo tomemos muy en serio y que realmente, como vengo pidiendo y exigiendo casi desde hace mucho tiempo, todos los agentes involucrados en el sector del turismo se unan para construir un sector fuerte, un sector en el que dé gusto trabajar, pero sobre todo un sector que siga manteniendo la economía de este país, que, como has visto en tiempos de pandemia, se resquebrajó y el turismo hizo que cada vez cayéramos más y nos encontráramos muy probablemente en la situación en la que actualmente estamos. Muchos retos por seguir trabajando, muchos retos por seguir afrontando de cara, pero sobre todo muchas ganas de seguir luchando para que el turismo, por lo menos aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Televisión, tenga su huequecito, tenga su protagonismo y sobre todo tenga esa forma, ese escaparate de contar lo que vivimos, lo que somos, dónde queremos llegar y fundamentalmente contar también que es tiempo de vivir, que es tiempo de ilusionarse y que es tiempo de compartir. Y eso solamente se hace saliendo, viviendo y teniendo experiencias, compartiendo momentos e instantes como los que vamos a hacer ahora, en estas próximas 2 horas, contigo, que eres el alma de esta casa y de este programa. Comenzamos.